van a ver ustedes en la sesión que tienen o en el PowerPoint que tienen en el aula virtual que hay 3 temas, pero hoy no nos va a alcanzar el tiempo para hacer los 3 temas, vamos a hacer solo 2, solamente vamos a trabajar TD Student y la prueba de ANOVA la van a trabajar con Jorge Medina, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la prueba de hipótesis para medias independientes, es TD Student para medias independientes y prueba de hipótesis para medias relacionadas. Como ustedes ven en el título, es la aplicación de la prueba de hipótesis. Que como les dije en la clase pasada, a partir de ahora, todas las sesiones van a tener que ver con la prueba de hipótesis. ¿Para qué uso yo la prueba de hipótesis? ¿Por qué tengo que hacer una prueba de hipótesis? ¿Recuerdan? ¿Para ver qué? ¿Para qué tengo que hacer prueba de hipótesis? ¿Por qué tengo que hacer una prueba de hipótesis? A ver, si yo quiero saber algo sobre una población, ¿voy a poder estudiar a toda la población? No. ¿Qué tengo que hacer? Una muestra. Entonces, ¿eso que yo encuentro en la muestra va a ser necesariamente lo mismo que sucede en la población? No. Tengo que ver si lo que sucede en la población realmente pasa también, si lo que sucede en la muestra realmente pasa también en la población. En la jerga que utilicé yo la semana pasada, ¿yo puedo saber a ciencia cierta lo que pasa en la población? Yo como investigador no lo puedo saber a ciencia cierta. ¿Quién lo sabe? Diosito nomás. Yo no lo voy a saber. Entonces, yo quiero saber si lo que yo encuentro en mi muestra sucede también en la población. Y para eso, quiero ver si el muestreo que yo hice, el resultado de mi muestra, sucede también para todos. Y por lo tanto, cuando yo haga mi muestra y compara 2 promedios, por ejemplo, y saque la muestra de lo que le pasa a ustedes desde lo que le pasa a ustedes, ¿ustedes creen que sea posible que esa diferencia sea exactamente igual a lo que pasa en la población? Tengo que ver con un cierto grado de nivel de confianza cuánto pasa también en la población o si es que pasa también en la población. Y para eso uso la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, ¿recuerdan cuántos pasos tenía? ¿3 dicen por ahí? Son 5 pasos que tengo que hacer. Siempre tengo que hacer 5 pasos para poder armar o hacer una prueba de hipótesis. Estos son los 5 pasos. ¿Ok? Primero planteo las hipótesis. Y eso lo hicimos la semana pasada. ¿Cómo planteo las hipótesis? ¿Cuántas hipótesis hay? 2. ¿Cómo se llaman? Nula y alterna. ¿Cuál es lo que piensa el investigador? La alterna. La alterna es lo que piensa el investigador. Entonces, en los exámenes, en los ejercicios que ustedes vean, el enunciado va a ser lo que piensa el investigador. Y ustedes van a tener que plantear sus hipótesis según lo que dice ese enunciado. Entonces, si el enunciado dice que la muestra A es igual que la muestra B, si es que el enunciado, que es lo que quiere el investigador, dice la muestra A es diferente que la muestra B, el promedio de la muestra A es diferente que lo que tiene la muestra B, ¿es una hipótesis unilateral o bilateral? Si dice que es diferente nada más. Bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque puede ser mayor, pero también puede ser diferente. El investigador no está decidiendo qué es lo que quiere, simplemente está diciendo que sea diferente. Entonces, mi hipótesis alterna en ese caso va a ser diferente. ¿Y cuál va a ser la hipótesis nula? Igual. Que tiene que ser el complemento, porque recordemos que bajo la curva
Están todas las probabilidades. ¿Y todas las probabilidades cuánto suman? 1 o 100%. Entonces, si la alterna, que es lo que quiere el investigador, dice que son diferentes, el complemento será que son iguales. ¿Ok? En cambio, ¿cómo planteo una hipótesis unilateral? El investigador dirá, el promedio A es mayor que el promedio B. ¿Cómo planteo la hipótesis nula ahí? Si el investigador plantea mayor que, la nula dirá menor que. E igual. Tiene que incluir todas las posibilidades. Entre la nula y la alterna, tengo que incluir todas las posibilidades. ¿Ok? Entonces siempre busco el complemento. Y recuerden siempre que la hipótesis nula siempre incluye la unidad. ¿Sí? Ok. Luego de plantear las hipótesis, tengo que escoger el nivel de significación. Si yo no digo nada, ¿qué nivel de significación escojo? 5%. ¿Qué significa para nivel de confianza? 95%, ¿no es cierto? Entonces voy a escoger un nivel de significación de un alfa del 5%. Luego busco el estadístico de prueba. En el examen, yo no les voy a decir cuál estadístico de prueba tienen que utilizar. Yo les voy a decir, comparen dos promedios. Y ustedes tienen que saber que van a usar T-Student. Si yo les digo, comparen 3 promedios, van a usar ANOVA. Si yo les digo, comparen 2 variables cualitativas, ustedes tienen que saber qué es lo que van a usar. ¿Ok? Entonces, ahorita, la primera estadístico de prueba que vamos a usar es el T-Student. Y el T-Student se usa para comparar 2 promedios. ¿Ok? Y si se usa para comparar 2 promedios, ¿qué tipo de variable es? 2 promedios. ¿El promedio para qué variable se usa? Cuantitativa. ¿Ok? Entonces, si yo voy a comparar 2 promedios, tengo que asegurarme que lo que tengo es una variable cuantitativa. Porque yo voy a sacar promedios de cosas cuantitativas. No puedo sacar promedios de una escala ordinal o de una escala nominal. ¿Cierto? Entonces tengo que tener una variable cuantitativa para sacar el promedio. Luego el cuarto paso era determinar la región de rechazo. ¿Cómo determinaba la región de rechazo? Acuérdense que yo tengo mi curva, ¿no es cierto? Donde abajo de la curva están el 100% de las probabilidades. O sea, el área debajo de la curva ahí es 1 o 100%. Para determinar la región de rechazo, yo tengo que saber qué cola voy a pintar. La cola de menor, la cola de mayor, o voy a pintar las 2 colas. Entonces, vamos a ir avanzando en la clase y vamos a ir recordando esto de la región de rechazo y si pinto 1 o 2 colas. Una vez que determiné la región de rechazo, voy a ver qué pasa en mi estudio y si lo que yo estoy estudiando cae en la zona de rechazo o no. Y finalmente voy a poder hacer la interpretación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, para esos 5 pasos? 5 pasos que vamos a tener que usar siempre, de ahora en adelante en el curso y cada vez que ustedes hagan una investigación. Esta es la aplicación de la prueba de hipótesis, entonces, para diferencia de promedios. Y hay 2 opciones. ¿Okay? Si ustedes leen algún libro, hay incluso una opción más. Pero nosotros vamos a usar ahorita estas 2. Medias independientes o medias relacionadas. Cuando yo estoy trabajando con medias independientes, significa que tengo 2 muestras diferentes. Entonces, imagínense que voy a tomar el promedio general de notas de todos los graduados de la Universidad San Martín de Porres. ¿Ok? Y lo divido en 2 grupos.
los hombres y las mujeres. Las mujeres van a tener mayor promedio. Eso digo yo como investigador. Entonces, voy a tener que medir el promedio de notas de dos grupos que son totalmente distintos. No hay, en los grupos no están las mismas personas. Hay personas en un grupo y en el otro grupo están otras personas. Son dos muestras diferentes. Y voy a tener una medición de notas, de rendimiento académico. Y tengo una variable cuantitativa, porque va a ser el promedio. Entonces, con dos muestras voy a darme cuenta que es una prueba de hipótesis para medias independientes. Un TD Student para medias independientes. El otro ejemplo sería si yo tengo una sola muestra. ¿Cuánto tendría una sola muestra pero dos promedios? Para la misma variable, promedio de notas. ¿Cómo podría ser un diseño de estudio que tenga una sola muestra? De rendimiento académico también, las notas, la misma variable cuantitativa, pero es una sola muestra, medias relacionadas. ¿Qué podrían estar midiendo? ¿Cómo? Ahí mismo dice antes y después. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo voy a tomar voy a hacer un estudio para ver el conocimiento de métodos anticonceptivos en un colegio. ¿Ok? ¿Qué hago? Tomo un pretest, mido cuánto saben los chicos de métodos anticonceptivos, les hago una intervención, es decir, les enseño sobre métodos anticonceptivos y tomo un post-test. Entonces, al mismo grupo de chicos, les estoy sacando dos mediciones, dos evaluaciones de lo mismo, estoy evaluando lo mismo, pero después de haber hecho una intervención. Entonces, tengo medias relacionadas, porque estoy comparando un antes con un después. Si pasa eso en mi diseño, entonces voy a usar el TD Student para medias relacionadas. ¿Sí? ¿Se entendió cuándo uso medias relacionadas y cuándo uso medias independientes? ¿Sí? Entonces esas son las dos posibilidades que yo voy a utilizar para la TD Student. Y como ven, tenemos una fórmula que voy a tener que utilizar para medias relacionadas y dos fórmulas que voy a tener que aprender a usar para medias independientes. Entonces, vamos a usar la prueba de hipótesis para medias independientes. Ahí están las dos fórmulas. La primera fórmula es SC. El SC es la desviación común. Cuando yo saco promedios, el promedio es la medida de tendencia. ¿Qué? ¿La medida de tendencia qué? Central. Entonces, el promedio es la medida de tendencia central. ¿Y cuál era la medida de dispersión? La varianza es una, pero la que yo suelo usar, la desviación estándar. Este SC es la desviación estándar común. ¿Ok? Yo voy a usar esta fórmula para la desviación estándar común. Y si ven, es una fórmula larga, pero tiene cosas bien sencillas adentro. ¿Qué cosa será N1? El tamaño de muestra del grupo 1. ¿Y qué cosa será S1? Tamaño de la desviación estándar del grupo 1. Entonces, ¿qué será N2? Tamaño de muestra del grupo 2, y S2 será desviación estándar del grupo 2. ¿Ok? Entonces, yo tengo que sacar esta fórmula primero, ver el resultado, y este resultado lo meto en la fórmula número 2. La desviación estándar común la meto en esta fórmula, y voy a tener un valor de T, que es el T de Student, pero se llama T
T-Student calculado, porque es el que yo estoy obteniendo en mi investigación, en mi estudio. Yo lo estoy calculando con esa fórmula. Si ustedes usan un software estadístico, van a meter los datos, le van a decir al software, corre el T-Student, y sin hacer ustedes manualmente las fórmulas, les va a dar el valor de T calculado. ¿Ok? Pero ustedes acá en estadística tienen que aprender a usar las fórmulas y por lo tanto vamos a poder usarlas. Entonces, ¿cuál era el primer paso de toda prueba de hipótesis? Plantear las hipótesis. Entonces, tenemos tres opciones distintas. ¿Cómo son esas opciones? Este grupo de acá tiene su hipótesis nula acá arriba y su hipótesis alterna acá abajo. La hipótesis alterna, que es la que quiere el investigador, dice que el promedio del grupo 1 es diferente del promedio del grupo 2. Y habíamos dicho que eso quiere decir que el complemento es la hipótesis nula. Y el complemento entonces es igual que. ¿Sí? ¿Eso es unilateral o bilateral? Bilateral. Ok. En cambio aquí tenemos lo que dice el investigador. El investigador dice que el promedio del grupo 1 es menor que el promedio del grupo 2. Y por lo tanto, ¿qué dice la hipótesis nula? Lo contrario, el complemento. Si aquí dice menor que, aquí tiene que estar mayor, pero también tiene que estar el igual. ¿Ok? Nunca se olviden de poner el igual. En el examen yo les voy a poner, si el investigador plantea esta hipótesis de aquí, ¿cuál será la hipótesis nula? Y les voy a poner mayor igual, también les voy a poner mayor, también les voy a poner igual, también les voy a poner menor. Ustedes tienen que escoger cuál es la hipótesis nula que le corresponde a esta hipótesis alterna. ¿Ok? Ok. Y este de aquí, el investigador dice que el promedio 1 es mayor que el promedio 2. Y la hipótesis nula dice el complemento, lo contrario, menor o igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran unilaterales? Las dos de la derecha. ¿Y cuáles eran bilaterales? La de la izquierda. Perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, vamos a ver un ejemplo. Aquí en el ejemplo, el investigador o el enunciado de su pregunta dice que queremos comparar la cantidad de creatinina en la sangre de mujeres que son deportistas y las que no son deportistas. Entonces, ¿qué dice en el enunciado? Queremos comparar. ¿Cuál de estas hipótesis debo plantear? Para empezar dirían, ¿unilateral o bilateral? Bilateral, porque el investigador solo quiere comparar nomás. No les está diciendo que cree que hay más creatinina en las deportistas o que hay menos creatinina en las deportistas. No les está diciendo eso. No está escogiendo, solo dice que quiere comparar. Entonces, van a escoger este lado. Vamos a ver, entonces, para eso se toma una muestra, o mejor dicho, dos muestras independientes de 10 personas cada uno, de una población de mujeres que tiene 30 años y no tienen ninguna otra enfermedad. Entonces, hay dos grupos. El grupo 1, que son no deportistas, hay 10 mujeres no deportistas, y el grupo 2, que son 10 mujeres que sí son deportistas. ¿Cuál es el problema? Entonces el N1 es 10, ¿no es cierto? El promedio de creatinina en las que no hacen deporte es 0.67 con una desviación estándar de 0.13. Y aquí hay 10 mujeres que sí hacen deporte, 0.98 es el promedio de creatinina y 0.27 es la desviación estándar. Entonces, en la muestra, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Sí. Esta diferencia
¿Es solo en la muestra o es lo que sucede en la vida real? ¿Sabemos o no sabemos hasta ahorita? No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? La prueba de hipótesis. Tenemos que hacer la prueba de hipótesis para saber si esta diferencia que yo encontré en mi muestra también sucede en la población. ¿Ok? Entonces, el procedimiento, lo primerito, plantear las hipótesis. Habíamos dicho que la hipótesis decía, o el enunciado dice que quiere comparar. Entonces, ¿cómo será la hipótesis alterna? Diferente de la hipótesis alterna dice que el promedio de creatinina en el grupo 1 es diferente del promedio de creatinina en el grupo 2. Y la hipótesis alterna es la que dice el investigador. La hipótesis nula, acá está, es igual. El promedio de creatinina en el grupo 1 es igual al promedio de creatinina en el grupo 2. Escojo mi nivel de significación, que si nadie me dice nada, ustedes ya respondieron, es 5%. Y con estos valores que yo ya encontré, que es lo que yo les voy a dar seguramente en el examen, ustedes tienen que usar la fórmula y les va a salir un valor de 0.21. 0.21 es la desviación común. ¿Qué tenían que hacer con esa desviación común? Ponerlo en la fórmula siguiente. En la fórmula siguiente también reemplazan con todos los valores. Miren que recién aquí están comparando el promedio 1 con el promedio 2 y sale un T calculado de 3.27. 3.27, que eso lo tienen que comparar con el T crítico. Les han dado una tabla T, ¿no es cierto? Ok. El T crítico lo van a sacar ustedes de la tabla T. Entonces, recordemos que me salió 3.27 negativo en mi T calculado. Y ahora tengo que escoger mi región de rechazo. Mi región de rechazo, ¿por qué está pintado dos lados? ¿Por qué es? Porque es bilateral, ¿no es cierto? Porque no importa si el investigador encuentra negativo o positivo, igual eso implica que es diferente. Entonces, si es negativo, si es menor, cumplo. Si es mayor, también cumplo. Entonces voy a pintar ambos lados de la curva. ¿Qué significa esto? Yo tengo aquí mi curva. Dentro de la curva, ¿cuál es el total del área? 1, ¿no? O 100%. Dentro de esto que está aquí, está el 95% del área. ¿No es cierto? Y aquí, pintadito en la zona de rechazo, está lo que está afuera del 95%. Si es bilateral, en cada lado, ¿cuánto habrá? 2.5. ¿Ok? Si es unilateral, estará el 5% completito en un solo lado. ¿Ok? Entonces, yo ya estoy decidiendo que, como yo planteé hipótesis bilaterales, tengo que pintar los dos extremos de la curva, a la izquierda y a la derecha. Si es negativo o si es positivo. No me importa, voy a pintar los dos lados. Pero ¿cómo decido esto que está aquí? ¿Cómo decido este punto? Esta perpendicular donde empieza el pintadito de la zona de rechazo. Ese valor lo encuentro, es el T crítico. O también se llama T de tabla. Y lo encuentro con esta tabla que está aquí. Y vamos a ver esa tabla un poquito más a detalle.
Miren qué dice aquí. Nivel de significancia para 2 colas. Y hay varias columnas. La columna del 50%, la columna del 25%, la columna del 20%, del 10%, del 5%, del 2.5%, hasta del 1% y del medio por ciento. ¿Ok? Pero para 2 colas, ojo, aquí dice 2 colas. Para 2 colas, ¿cuál es la columna que yo usaría con un nivel de confianza del 95%? Para un alfa de 5%. Aquí, ¿no es cierto? Aquí está, 0.05, porque ya está arriba, ya dice 2 colas. Entonces la tabla ya hizo el trabajo de dividirlo en la mitad. ¿Ok? Aquí está 2 colas, 5%. Si yo tengo una hipótesis que es unilateral, la tabla T tiene la opción de una cola y está abajo. Esa una cola, entonces yo cojo la columna según estos valores de una cola. ¿Ok? Entonces, a pesar de que nosotros en la clase anterior estuvimos hablando de que tenemos que dividir en la mitad y teníamos una tabla distinta donde no estaban los 2 colas ni una cola, aquí, si usan esta tabla T, ya está definido. Lean bien su tabla antes de escoger la columna. Aquí abajo dice una cola y arriba dice 2 colas. ¿Ok? Entonces, tienen que saber escoger la columna. Entonces, lo primero que van a escoger es saber cuál es el tipo de hipótesis que han planteado. Ya me dijeron que para este ejemplo que decía solo comparar, es una hipótesis bilateral. Y por lo tanto, si es hipótesis bilateral, es de 2 colas y por lo tanto utilizan estos números de arriba, que dice 2 colas. ¿Cuál es la columna? Ya me dijeron ustedes, esa del medio, de 5%. Pero, ¿cuál de todos estos valores que están aquí voy a escoger? Tengo que usar el grado de libertad. El grado de libertad, ¿por qué el 18? Porque tengo 2 muestras. Entonces, por cada muestra le resto un punto. Pero tengo 2 muestras, entonces tengo que restar 2. 10 más 10, menos 2. Me sale 18 grados de libertad. Entonces ahora tengo que mirar la fila de 18 y en esa fila de 18 tengo que escoger dónde se unen la columna y la fila. Y me sale 2.1. Sin signo. No hay signo positivo o negativo. En estas tablas no hay signo. Simplemente me dice 2.1. Pero entonces, ¿qué dibujo? Este valor, esta columna es fácil de escoger. Aquí está el 2.1. ¿No es cierto? Y aquí, ¿qué valor estará? Menos 2.1. ¿Por qué? Porque es simétrica la tabla, ¿no es cierto? Entonces, si yo escojo el valor crítico de la tabla, que no tiene signo, voy a ponerlo en el positivo y en el negativo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tengo mi T de tabla es 2.1. Ese 2.1 lo tengo que dibujar con 18 grados de libertad, lo escogí, ahí dibujo mi 2.1 para poder dibujar esa zona de rechazo que está pintadita de gris. ¿Y ahora qué tenía que hacer? ¿Para qué sacaba el T de tabla? ¿Para compararlo con qué? ¿Con el T? Con el T que yo calculé, ¿no? Entonces, el 2.1 es el T crítico o T de tabla. Este lo comparo con el T calculado, con el T de mi fórmula, que tiene los valores de mi estudio, el número de muestras, los promedios de mi estudio. Y ese me salió menos 3.27. Si yo tengo que escoger poner el menos 3.27 en algún lugar de este continuo de números negativos y positivos, ¿dónde estará el menos 3.27?
fuera a la izquierda, ¿no es cierto? Por aquí estará el menos 3.27. ¿Dónde cae? ¿En una zona pintada o una zona no pintada? En una zona pintada. Y esa zona pintada es la zona de rechazo. Entonces, ¿qué hago con la hipótesis nula? La rechazo. Rechazo la hipótesis nula porque lo que yo hice en mi estudio cayó en una zona de rechazo. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Imagínense un estudio diferente donde la zona de rechazo, donde en mi estudio me salió un T calculado de 1.5. ¿En dónde cayó? En una zona de no rechazo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi decisión estadística? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? No rechazo la hipótesis nula. Ojo, que en el examen yo les voy a poner acepto la hipótesis nula. ¿Se puede aceptar una hipótesis nula? ¿Qué dijimos en la clase pasada? No, no se puede aceptar una hipótesis nula. La hipótesis nula o se rechaza o no se rechaza. ¿Ok? Nunca se acepta una hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, mi decisión es rechazo la hipótesis nula y por conclusión yo voy a decir, se concluye que hay diferencias significativas en los promedios poblacionales de creatinina en sangre medidos entre las mujeres deportivas y las mujeres no deportivas. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer mi conclusión en base a lo que yo creo que sucede en la población. Y voy a mencionar lo que quiere el investigador, lo que decía el enunciado del investigador. Si hay evidencia o no hay evidencia de eso que decía el investigador. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Estamos avanzando bien rápido. ¿Seguro? ¿Ninguna duda? Ok. Entonces, ¿cómo decido yo dónde pinto mi zona de rechazo? En este caso, ojo que estos dibujos que están aquí no son los dibujos del ejemplo. Aquí no hay mujer deportista, no deportista. Simplemente son un ejemplo sin que tenga que ver con los deportistas. Vamos a poner cualquier otra cosa. Entonces, aquí la hipótesis alterna dice que un promedio es mayor que el otro promedio. Como dice que es mayor que, entonces yo voy a pintar el triangulito o el área a la derecha, porque dice que es mayor. Entonces mi zona de rechazo yo la escojo a la derecha porque la hipótesis alterna dice que es mayor. ¿Qué pasa si dice así? Mi hipótesis alterna aquí dice que es menor que. Entonces voy a escoger mi zona de rechazo, voy a pintar el triangulito o el área de la izquierda, porque dice que es menor que. ¿Ok? ¿Y qué pasa si mi hipótesis nula dice que es diferente? No sé por qué el signo de diferente no sale aquí. Diferente. Entonces, mi hipótesis alterna dice que es diferente. Como es diferente, puede ser menor y también puede ser mayor. Al investigador no le importa cuál. Da igual y por lo tanto tengo que pintar ambos lados. ¿Ok? Entonces, mi zona de rechazo, yo la voy a escoger según lo que dice la hipótesis alterna. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Dónde pinto mi zona de rechazo? Tengo que mirar lo que quiere el investigador. ¿Dónde encuentro lo que quiere el investigador? En la hipótesis alterna. ¿Sí? Ahí voy a escoger para poder pintar bien. Entonces, esto ya lo vimos. Si no hay más preguntas de ese tema, entonces vamos a la siguiente parte. El TED Student
pero para medias relacionadas. ¿Ok? Aquí tenemos una sola fórmula, pero es un poquito más complicado hacer las medias relacionadas, porque es la misma muestra con un antes y un después, pero yo no voy a sacar el promedio de antes, compararlo con el promedio de después. Yo voy a hacer un solo promedio, una sola desviación estándar de las diferencias que yo encuentre. Entonces, imagínense que yo tengo dos personas que voy a evaluar y a esas dos personas, a la persona A y la persona B. A uno le mido, no sé, cuántos segundos me demoro en recoger una pelota que está cayendo. Me demoré 2 segundos. Y después de darle una pastilla de cafeína, ¿cuánto me demoro? Me demoro 1.2 segundos. A la otra persona se demoró 3 segundos y después de la cafeína se demoró 4 segundos. Entonces tengo que hacer, no voy a sacar promedio de esto y promedio de esto y comparar. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la diferencia, 2 menos 12, menos 10, 3 menos 4, menos 1. Y a estas diferencias yo les voy a sacar el promedio y la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, acuérdense por favor que para medias relacionadas tengo una sola fórmula y tengo que sacar la diferencia primero, como una tercera columna, y a eso le saco el promedio y la desviación estándar. Uy, perdón. Ok, entonces, hasta ahí quedó claro, chicos. Yo voy a sacar las medias relacionadas cuando tengo una sola muestra y un antes y un después. También puede pasar, como vamos a ver en el ejemplo, que doy una droga, mido, le doy otra pastillita pero que no tiene droga, sino placebo, y vuelvo a medir. Entonces tengo dos mediciones al mismo grupo de personas, pero que está hecho en dos momentos distintos. Entonces, ahora voy a hacer otro tipo de prueba de hipótesis usando la test student, pero para medias relacionadas. Y aquí miren cómo es la diferencia entre las hipótesis que yo planteo. Ya no digo media 1 igual a media 2 versus media 1 diferente de media 2. Ahora hablo de las diferencias. El promedio de las diferencias es igual a 0. ¿Qué significa si las diferencias son iguales a 0? Que 1 y 2 son iguales, ¿no es cierto? Porque si resto 1 de 2 y me sale 0, entonces son iguales. Entonces, mi planteamiento tiene que ver con las diferencias. Mi hipótesis nula dice que las diferencias son iguales a 0. Mi hipótesis alterna dice que las diferencias son diferentes a 0. Y eso es bilateral, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiera escoger qué dibujar aquí, ¿dónde voy a dibujar la zona de rechazo para este grupo de acá? En los dos lados, aquí y aquí. Y según la tabla voy a saber dónde dibujo esta perpendicular. Ok, en este caso, el investigador dice que la diferencia de las medias es menor que 0. Y por lo tanto, la hipótesis alterna dice mayor o igual. ¿Dónde dibujo la zona de rechazo aquí? A la izquierda, porque dice menor que. Y entonces aquí, ¿qué dice? El investigador dice que el promedio de las diferencias es mayor que 0. Por lo tanto, la hipótesis nula dice que es menor o igual. ¿Y dónde voy a pintar mi zona de rechazo?
A la derecha, ok. Perfecto. Entonces, ¿ya escogieron sus hipótesis? Recuerden entonces que para comparar grupos relacionados, las muestras tienen que ser no independientes, es decir, la misma muestra en un antes y un después de alguna intervención. Las observaciones están pareadas según el sujeto de estudio y todas las observaciones que yo encuentre tienen que tener una distribución normal. Ok, entonces aquí va el ejemplo. Tengo 5 pacientes y yo les voy a dar en la semana 1, el lunes de la semana 1, le doy una droga X que quiero evaluar y voy a medir, ¿qué será esto? Segundos de respuesta. Entonces, después de tomar la droga X, esta persona se demora 19 segundos en hacer el ejercicio. Pero en la semana 2, el lunes de la semana 2, le doy otra pastilla, pero esa pastilla es de azuquita nomás, placebo. Entonces, encuentro que esa persona ya no se demora 19 segundos, sino se demora 22 segundos en resolver el ejercicio. Entonces, a la misma persona le estoy haciendo 2 mediciones distintas. Ya no es antes y después, sino es después de una droga y después de un placebo. Hago la diferencia de droga menos placebo y me sale, para la persona 1, me sale un valor de menos 3. Para la persona 2 me sale un valor de menos 7. Y así me salen estos valores. Tengo que sacar el promedio de esas diferencias, el promedio de esta columna. El promedio de esta columna me sale menos 2.8. Y también tengo que sacar el promedio de la desviación estándar, pero de esta columna. ¿Ok? Cuando yo haga el examen, le voy a dar el promedio de esta columna. También le voy a dar el promedio de esta columna y le voy a dar el promedio de esta columna. Ustedes me tienen que dar el promedio de esta, el promedio de las diferencias. ¿Ok? También me tienen que dar la desviación estándar de las diferencias. ¿Ok? Ojo, por favor, tengan en cuenta eso, porque ese es el error más común para diferencia de medias relacionadas. Entonces, una vez que ya tienen ustedes el promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias, podemos trabajar. Aquí les he puesto en rojito. Vamos a tener convención. En este curso siempre vamos a trabajar la droga menos el placebo. La medición después de la droga menos la medición después del placebo. Y si no hay droga y placebo, sino antes y después, vamos a hacer la medición de antes menos la medición de después. ¿Ok? Así vamos a trabajar para que no haya errores. ¿Por qué? Si yo hago 22 menos 19, sale 3 positivo. Si yo hago 19 menos 22, sale 3 negativo. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes utilicen. ¿Sí? Droga menos placebo o antes menos después. Ya eso sí se lo tienen que acordar de todas maneras. Luego, planteo mi hipótesis. La hipótesis aquí simplemente es saber si la respuesta de reacción es diferente con la droga o con el placebo. Entonces, estoy planteando una hipótesis unilateral o bilateral. Bilateral. Entonces, ¿qué voy a pintar? ¿Qué áreas? ¿A la derecha o a la izquierda? La 2, perfecto, chicos. El nivel de significación, 5%. Y saco el estadístico, el T calculado. Resuelvo aquí y me sale un T calculado de 2.19 en negativo. ¿Qué implica eso? Voy a dibujar mi curva. El T calculado será el 2.19, pero ¿sé dónde voy a pintar mis paralelos? ¿Cómo encontraba dónde pintar esos paralelos? Con la tabla, perfecto, con la tabla. Entonces ahora me voy a la tabla y tengo que usar 2 colas, ¿no es cierto? Porque mi hipótesis era con 2 colas. Y tenía que escoger la columna, pero la columna era con grados de libertad.
¿Y aquí por qué no es menos 2? Porque es una sola muestra. Estoy tomando 2 mediciones, pero es una sola muestra. Entonces ahora grados de libertad es n-1. Tenía 5 personas. Entonces grados de libertad es 4. Entonces, mi hipótesis es bilateral. Escojo de 2 colas. Me voy arriba y con lo de arriba escojo mi columna. Escojo esta columna. Y ahora 4 grados de libertad. ¿Dónde se unen? En 2.78. Entonces, sin hacer mi dibujo de 2.78, ¿cuál es mayor? ¿El 2.78 o el 2.19? 2.78, ¿no es cierto? Entonces, yo me pongo aquí, ahí está mi curva, voy a dibujar mis perpendiculares. ¿En qué valor voy a dibujar mis perpendiculares? 2.78. 2.78 negativo y 2.78 positivo. ¿Y con qué lo tengo que comparar? Con el menos 2.19. ¿Dónde cae el menos 2.19? ¿En lo pintado o en lo no pintado? En lo no pintado, cae por aquí. Cae a la izquierda del centro, sí, pero no cae en la zona pintada. Y por lo tanto, ¿cae en la zona de rechazo o no cae en la zona de rechazo? No cabe. No cae en la zona de rechazo. Y por lo tanto, ¿cuál es mi decisión estadística? No rechazo la hipótesis nula. Perfecto. Entonces, ya está el dibujo que acabamos de hacer. Mi estudio tiene un T calculado que cae en la zona de no rechazo. Y por lo tanto, la conclusión es que no hay diferencias en las observaciones relacionadas. Para un P o para un alfa de 0.05. Y como tenemos un poquito de tiempo, pensé que nos íbamos a demorar más. En la otra clase no me dio el tiempo. Ahora estamos avanzando bien rápido. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de P? ¿Qué cosa era el valor P? El valor P era el valor del porcentaje que yo asumía como posible error. Y si el error era chiquito, yo lo descartaba, rechazaba la hipótesis nula y asumía que lo que encontré en la muestra no es por el azar, sino es por que realmente sucede eso en la población. Si mi valor de P es un valor muy grande, por ejemplo, sale un P del 25%, significa que hay 25% de probabilidad de que lo que yo estoy encontrando de diferencia en mis muestras sea por el azar y no porque eso realmente sucede en la población. Entonces, con un 25% de probabilidad de cometer un error, ¿yo voy a descartar la hipótesis nula? No, porque es muy grande, 25% de probabilidad de equivocarme. Entonces no descarto la hipótesis de error y voy a tener que decir que no rechazo la hipótesis nula. Pero si mi posibilidad de error es de 1%, sí, puedo asumir que hay tan poquita probabilidad de estar en el error que puedo rechazar la hipótesis nula. En farmacología, como dijimos la clase pasada, en farmacología, esa probabilidad de error que ustedes pueden aceptar y asumir es del 1%. En la medicina en general se suele usar 5%. ¿Ok? Entonces, si mi estudio me da que lo que yo encontré con las muestras cae en la zona de no rechazo, significa que esa probabilidad de error es mayor del 5%, porque no estoy rechazando mi hipótesis nula con el nivel de confianza que yo elegí. Y si quieren irse un poquito más allá incluso, yo puedo con esta tabla definir un valor un poco más específico de P. Si ustedes meten sus datos en un programa estadístico,
les van a decir exactamente cuál es esa probabilidad de error para el estudio que están teniendo. Le va a decir 0.05425. Les va a dar un P exacto. Pero aquí, en estadística, en bioestadística, ustedes pueden obtener un valor, un rango de valores de P. ¿Cómo encuentran ese rango de valores de P? El valor calculado es 2.19 y estamos trabajando con 4 grados de libertad. ¿Qué significa eso? Con 4 grados de libertad estoy usando esta fila que está aquí. Esta fila que está aquí. ¿Dónde está 2.19? ¿Entre qué columnas está 2.19? Entre la cuarta y la quinta columna está el valor de 2.19, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si ustedes miran arriba, el valor de P va a estar entre este y este. Entonces pueden encontrar, ya no solamente me van a decir que el P es mayor que 0.05, me están diciendo que el P es mayor que 0.05, pero también es menor que 0.1. Entonces, el error de mi estudio, para el error que yo puedo estar calculando que sea esa diferencia por el azar, es entre el 5 y el 10%. Entonces, para medicina, un error mayor del 5%, así sea 6, 7, 8, 9 o hasta 10, es muy grande. Y por lo tanto no puedo rechazar la hipótesis mía. En psicología, un P menor que 0.10 sí es significativo. En educación también puede ser significativo. Entonces, tienen que saber cuál es el nivel de confianza que ustedes están aceptando. Y lo eligen al inicio del estudio. Lo eligen, el nivel de confianza o el alfa, lo eligen al principio, cuando recién están planteando el estudio. ¿Ok? Entonces, en la clase de ahorita, en el grupo 2, estamos avanzando un poquito más rápido. Este concepto no se lo he dado al grupo 1. Con ellos no llegamos a definir el valor de P. No le dimos un rango al valor de P. Solo llegamos a decir si caía en la zona de rechazo o no caía en la zona de rechazo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, una pregunta sí les tengo yo. Vamos a ver. Hasta ahorita hemos visto comparación de ¿cuántos promedios? 2, comparación de 2 promedios. ¿En qué escenarios? Antes y después, que es promedios relacionados, o muestra 1 y muestra 2, independientes. Cuando ustedes trabajan en un laboratorio y quieren definir si funciona o no funciona un medicamento, ¿conocen la dosis del medicamento que funciona? No. Entonces, ¿qué hace usualmente un laboratorio? Utiliza más de 2 promedios. Utiliza el promedio para el placebo. Utiliza el promedio de reacción, por ejemplo, cuando le doy 0.5 miligramos, o perdón, 0.5 gramos, 500 miligramos. A otro grupo le da 750 miligramos. A otro grupo le da 1 miligramo. A otro grupo le da 2 miligramos. Entonces, ¿cuántos promedios estoy comparando? 3, 4, 5. En general, estoy comparando más de 2 promedios. ¿No es cierto? Esto es lo que usualmente hacemos en la medicina. No tenemos solamente 2 grupos, tenemos más de 2 grupos. ¿Y qué pasa cuando yo quiero definir cuál es el mejor? Cuando yo tengo 5 grupos de fútbol y quiero definir cuál es el mejor grupo, cuál es el mejor equipo, ¿qué hago? Hago un campeonato y juegan todos contra todos, ¿no es cierto? Y por diferencia de goles decido cuál es el mejor. Entonces,
Análogo ahorita, ¿qué tendría que hacer? Tendría que comparar el grupo 1 con el grupo 2. También tendría que comparar el grupo 1 con el grupo 3. También el 1 con el 4 y también el 1 con el 5. Y después el 2 ¿con quién? El 2 con el 1 ya lo hice. El 2 con el 3. Luego el 2 con el 4 y el 2 con el 5. Luego el 3 ¿con quién? Con el 4 y el 3 con el 5. Y luego el 4 con el 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas pruebas te hice? Ya no conté, pero son un montón, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando yo sumo probabilidades? Para cada prueba T que yo estoy haciendo, estoy asumiendo la posibilidad de cometer un error en 5%. Para una prueba T. Pero si yo hago 2 pruebas T, es 5 más 5. Y si hago 3 pruebas T, 5 más 5 más 5. Y si hago 4 pruebas T, 5 más 5 más 5. Y así voy sumando. Entonces, yo ya no voy a tener 5% de probabilidad de error. Voy a ir sumando 5%, porque estoy haciendo un montón de pruebas test. Para eso sirve el ANOVA. El ANOVA es una sola prueba. Y a ver, te pregunto a ti, que ya hicimos de ANOVA. ¿Qué dice la ANOVA? ¿Qué dice ANOVA? ¿Cómo? Dice que el promedio, que al menos un promedio es diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de ANOVA? Dice, al menos un promedio es diferente. Si al menos un promedio es diferente, entonces yo voy a ubicar, según los promedios que saque, cuáles son los más diferentes y solo a ese le hago la prueba T. Ya no tengo que hacer 1000 pruebas T, sino solamente le voy a hacer prueba T al que yo encuentre diferente. Y además mi diseño, mi tamaño de muestra, mi diseño de investigación va a estar hecho para el ANOVA. No va a estar hecho para la prueba T, va a estar hecho para la ANOVA. Entonces voy a poder comparar más de 2 promedios. ¿Okay? Pero ojo que eso lo van a hacer con Jorge Medina, la de ANOVA.